Amigos, antes de empezar quería recordarles, no muy sutilmente, que Cosas de Internet tiene una página de Patreon, o sea, existe un lugar al que ustedes pueden ir a hacer pequeñas donaciones para apoyar este proyecto. La magia de lugares como Patreon es que si muchas personas nos apoyan al tiempo, esto se vuelve sostenible, podremos ser podcasters independientes que viven en Bogotá. Si este podcast los inspira a aprender nuevas cosas, si les gusta escuchar los episodios de Cosas de Internet y nos quieren ayudar, vayan por favor al link que dejamos en la descripción, en las notas del episodio o a nuestra página web cosasdeinternet.fm/apoyo. Ahí van a encontrar todas las opciones. Listo, arranquemos. Hoy vamos a hablar de algo, una cosa de Internet. O sea, realmente yo siento que esto es una cosa ahí que no puedo bautizar propiamente, que se llama NFT. Eso, Non-fungible token. Ajá, eso es una sigla que quiere decir token no fungible. Y la primera vez que yo leí eso no me quedó muchísimo más claro. Cuando me puse a aprender un poquito más, pensé, es fascinante, pero también soy consciente que es posible que esto sea así como una tendencia y el próximo año nadie sepa qué es NFT. Pues esa es una de las preguntas para el episodio de hoy. ¿Será que esto es una moda de 2021 y nadie hablará de NFTs en 2022? Ni idea, pero cuando yo me puse a investigar, a aprender un poco más sobre este tema, a petición de unos amigos que nos escribieron por mensajes privados, pero también a petición de varios oyentes, me di cuenta que igual, independientemente de que sea pasajero o no, es interesante este mundo de los NFT. Y con eso quiero hablarte de Beeple. ¿Te suena ese nombre? Sí, Beeple es uno de los artistas que vendió un NFT, creo que de los más caros, no estoy seguro de cuál es Beeple. Beeple acaba de vender una obra en Christie's por... Demasiado. 69 millones de dólares, 69 palos verdes, 69 Una obra de arte digital fue vendida en Christie's casi por 70 millones de dólares estadounidenses. Es la primera vez que una gran casa de subastas lleva a cabo la venta de una obra de arte que no existe en formato físico. Se acaba de vender por 69 millones de dólares la obra digital más cara de la historia. ¿Qué es exactamente lo que vendió un NFT o un NFT? ¿Y quién es Beeple? ¿Cuál es su cuento? Pues yo no sé todavía quién es, pero aprendí varias cosas que me dejaron desconcertada. O más bien, si sabes cuando uno aprende algo que no casa con lo que tenía en la mente, entonces le parece fascinante. Eso me pasó. Beeple es el seudónimo de Mike Winkelmann. Beeple, investigando un poquito, vi que es un peluche popular en los 80. Este tipo nació en el 81, así que presumo que en su infancia tenía estos peluches y cuando abrió sus cuentas digitales le pareció chistoso ponerse ese seudónimo. Pero el punto es que en redes sociales, en todas partes, esta persona se le conoce como Beeple. Sí. Es de Wisconsin, que no es un lugar en Estados Unidos que tú digas como, claro, la movida del arte, obviamente el cuarto artista vivo no. Y Christie's, la casa de subastas, hizo un video de reacción con su familia mientras estaba la subasta tomando lugar. So we are in my living room and we're watching the closing of the auction, which closes in an hour and 18 minutes. It's already at like a absolutely ridiculous amount. Y lo que tú ves en ese video es la casa de un padre de familia. O sea, es como un sofá color khaki, un tapete blanco perfectamente limpio, todos sin zapaticos, como todos decentes. O sea, un man clase media se volvió millonario de repente. No estoy segura que él fuera clase media, yo pienso que él tenía bastante dinero antes, pero lo que sí ves es un tipo que no cuadra como con el excéntrico mundo de los artistas que venden obras por 69 millones de dólares. Claro. Hay un poco de espíritu literario en esa descripción porque, aunque el sofá sí es color caqui, solo su esposa está en medias y las alfombras no son blancas. O sea, es realmente lo que yo vi, es un padre de familia. El tipo en todas las entrevistas sale con saquitos, camisas, su esposa es como una señora, podría ser mi tía, niños chiquitos, súper atípico, él como su personalidad y su estilo de vida, y también atípico en la medida en la que está como siendo la cabeza de esta revolución de arte digital, digámosle. ¿Y cuál es su rollo? Porque siento que más allá de que sea un NFT, su obra en particular fue la que, o sea, hay otros NFTs, pero fue el suyo el que ganó 69 millones. Pues esa es la otra pieza del rompecabezas que a mí me parece enigmática, porque si bien todo el mundo se refiere a él como un artista y un artista de arte digital,
Yo no lo veo así. Tú sabes que varios de los amigos de mi colegio terminaron volviéndose artistas y yo por pura cercanía aprendí un poco del mundo del arte. Y lo que yo entiendo es que hoy en día el concepto, la idea, la visión, el discurso que tú estás proponiendo sobre la realidad es lo que está en el centro del arte. Y por eso es que ese orinal de Duchamp puede ser una obra y no simplemente un baño. Pero cuando tú miras a Beeple, yo no siento eso. El rollo con el man es que él estudió computación. Y en esos años, como que estuvo bien, se consiguió un trabajo. En una entrevista bastante extensa, él dice que él trabajó 11 años seguidos en una empresa después de salir de la universidad. Probably about 10 or 11 years out of college. O sea, imagínate tú tus 20, que es una edad tan volátil y de autodescubrimiento, y él, no, 11 años, misma compañía. Y en ese camino, en algún punto decidió que él quería aprender diseño gráfico en internet y él mismo aprendió diseño gráfico. Y luego en otro momento él dijo, yo quiero aprender a modelar 3D. Y él mismo fue y se metió a un programa de modelación 3D, que es crear imágenes que parecen como con realce. ¿Cómo describirías la animación 3D para alguien que no está familiarizado? Que tú tienes un muñequito en la pantalla y si quieres puedes, entre comillas, mover la cámara y el muñequito tiene todas las dimensiones. Tú haces objetos que tienen sólidos y que le permiten a uno como mapear el espacio. Lo curioso es que igual cuando uno está viendo animaciones está viendo una pantalla en 2D. Claro, pero te permite mover la cámara. Si los editores de Toy Story dicen, no, mentiras, mueve la cámara un poquito menos, ellos con el software pueden hacerlo porque todo el mundo tridimensional está, entre comillas, metido dentro del computador. Ya que hablaste de Disney, yo siento que es como 2D es como La Sirenita. Sí. Y 3D es como Frozen. Tal cual. Listo. Entonces, el Beeple o Mike Winkelmann en algún punto dijo, bueno, yo voy a aprender a modelar 3D. Y después de su trabajo de 11 años, repito, es que me parece todavía muy impresionante, se independizó y se puso a trabajar desde su casa en Wisconsin haciendo trabajo como independiente para distintas compañías. Y él dice que en el área donde él vivía de Estados Unidos no había realmente nadie que modelara 3D. O sea, que él sentía que la competencia era muy bajita y eso fue lo que se dedicó a hacer. Y hasta ahí no es que uno diga, el llamado del artista. No, para nada. No es como, no sé, tú ves entrevistas con... la que no ve entrevistas de artistas. No sé, con Doris Salcedo. Con Doris Salcedo, y ella habla de como de su sensibilidad hacia el conflicto, de lo que significaba para ella vivir en un país en guerra pero no estar en el centro de la guerra, o de la perspectiva que las víctimas nunca tienen voz, y como que a partir de una visión del mundo, de una necesidad sensorial, se despliega, no sé, los vidrios, las latas, todos los otros materiales. Yo creo que el arte de por sí, el buen arte es político, porque siempre está abriendo caminos desconocidos, espacios desconocidos, y el arte también es marcadamente ideológico, entonces siempre está en contra de un establecimiento o a favor, en cualquiera de los dos casos. En cambio, cuando uno ve la trayectoria de este man, es desde las habilidades. En el 2007, él lanza un proyecto que se llama Everyday. Todos los días, Everyday, voy a hacer una imagen y la voy a publicar en redes sociales. Y su objetivo es aprender a usar programas de computación. Más que algún programa, su objetivo siempre ha sido aprender nuevas habilidades. Aquí les pongo un fragmento de Beeple contando que empezó por el dibujo. And I wanted to get better at drawing. So the first year of the Everydays is actually me trying to get better at drawing. And so from there, I saw that it was, a good way to learn stuff and stick with something and sort of incrementally improve on something. So I, tried to use that to teach myself Cinema 4D, and then since then I've done a couple other things. Y el rollo con él es que se empezó a ser conocido en internet porque todos los días publicaba una imagen. Y lo que él hace es traer como distintas imágenes y hacer una composición. Entonces, por ejemplo, él tiene una obra muy famosa donde se ve un tipo que todos adivinamos que es Donald Trump, acostado boca abajo, con la cabeza como contra el cemento, como si se hubiera caído de narices, dormido, en bola, con unos tatuajes y unos transeúntes pasando por el andén al lado.
Él no se inventó el asfalto, él no se inventó el pelo mono, él no se inventó el hombre desnudo, él no se inventó las transeúntes. Estos son como archivos que existen en el mundo digital y él los trae y hace una composición. Ujú. Pero claro, tú miras esa imagen y ya se empieza a ver como arte. Sobre todo, él la publicó el año pasado cuando Estados Unidos estaba en su periodo de elecciones y se siente que es político, se siente que está este man boca abajo en bola, nadie le importa que esté caído, se sienta como que está dando un mensaje. Ujú. Pero cuando tú ves entrevistas con Beeple, de las imágenes que él aún hoy publica todos los días, dice como, no, pues es que yo hago una composición diaria. Entonces uno es como, no entiendo dónde está la visión del ¿Y tiene artista. una fanaticada grande? O sea, su cuenta de Instagram Pero tiene... millones de personas lo siguen. Ah, porque Millones. ahí puede Tú, estar parte del yo, cuento. tú, yo y las personas que seguramente nos pidieron que exploráramos el tema de NFT, estoy segura que llegamos a este mundo por los titulares de las noticias o por las astronómicas sumas de dinero. Pero como que este movimiento, o al menos en el caso de Beeple, fue algo que empezó en el 2007. Y lo que ocurrió con Christie's es que él hizo una composición de 5,000 de esas imágenes que había estado publicando en redes sociales. Ujú. Bueno, hubo un poco de edición, pero más o menos eran las 5,000 imágenes. Eso lo volvió formato NFT y ese formato NFT fue lo que se vendió En la y subasta. recogió toda esta cantidad de dinero. Ujú. No era la primera vez que él vendía una obra costosa, porque él, según estaba viendo en una entrevista, él empezó a subir su arte en formato NFT en el 2020. Y eso quiere decir que él la había estado vendiendo. Y de hecho hay un coleccionista de arte español, pero que vive en Miami, que se llama Pablo Rodríguez Freile, Ujú. coleccionista de arte tradicional. Él compró justamente la de Donald Trump, la compró en formato NFT a $60,000, que a Ujú. mí igual me parece, pues, o sea, Sí, es un platal. es un platal. O sea, y luego, este año, la vendió a $6 millones. O Claro. sea, él ya multiplicó por 10 su inversión original. No, por 10 no. $60,000, 6 millones. $600,000 sería por 10. La multiplicó por Entonces, 100. por 100. Ajá. No, imagínate. Y las entrevistas, obviamente también. Una vez Beeple vendió su obra súper costosa en Christie's por 69 millones, empezó a aparecer como entrevistas con todo el ecosistema, incluido este coleccionista de arte, Pablo, y lo que él dice es que pues él lo vio venir. Él vio Beeple, él vio el movimiento y dijo, bueno, si hoy cuesta $60,000, mañana va a costar más, seguro. Ok. Bueno, entonces tratemos de darle sentido a todo eso que acabas de contar. Para mí todavía no tiene sentido, para mí son piezas de un rompecabezas muy extraño, Sí, pero tratemos de darle sentido. de una. ¿Qué es un NFT? Pues la versión como enciclopédica que es difícil para mí comprender es que un NFT es un token no fungible. Ujú. Token para mí es como decir cosa, vaina, chéchere, ajá, o sea, es como una palabra muy comodín. Sí, pero cosa ajá, chéchere de intercambio. De intercambio, sí, uno en un casino tiene tokens. Sí, exacto. Listo. Entonces, eso es token. Ujú. Fungible. Es algo que se puede intercambiar por otra cosa igual. Ujú. El ejemplo que sale en todos los medios de comunicación explicando que es un token no fungible es el del dinero. Ujú. Tú puedes tener $1 y cambiarlo por otro billete de $1 y para ti no es como muy significativa la diferencia. Ahí el asterisco nerd es que si tú tuvieras una moneda de un año en Coleccionable. específico y quisieras coleccionarlo, sí te hace diferencia que sea una moneda u otra. Ujú. Pero para efectos de esta conversación, $1 y otro billete de $1 son fungibles en la medida en la que se pueden intercambiar y no hay problema. Sí. Listo. ¿Y eso para ti qué significa? ¿Qué te dice? Pues que es único. Para mí no fungible quiere decir que es único. Tal cual. Pero es extraño porque, digamos, si yo pienso en otra vez las fichas del casino, que son tokens que te permiten jugar, pero Laura piensa que cada una de ellas es única y es especial. Sí, es que lo de único tiene que ver con respecto a su uso. O sea,
fungible es el tipo de palabra que uno puede inventarse como economista para tratar de describir, por ejemplo, cuáles son las cosas que funcionan como dinero. Porque si tú quieres decir, bueno, a ver, inventémonos algo que sirva como dinero. Queremos usar sal, queremos usar conchas. Entonces alguien diría, bueno, pues queremos usar algo que no pierda valor. O sea, si es una banana, pues se va a dañar, entonces se perdió el valor. Pero no solo queremos que conserve el valor con el paso del tiempo, sino queremos, por ejemplo, que sea divisible. Que tú lo puedas romper en 10 pedazos o en un pedazo o en 3 pedazos para que los distintos valores se puedan intercambiar. Y lo de fungible va entrando por ahí, que es decir, algo sirve como moneda en la medida en que tú puedes cambiar tus 50,000 pesos por mis 2 billetes de 20 y mi billete de 10 y a nadie le importa. Todo el mundo está feliz con una versión o la otra. Entonces, esa propiedad de los objetos es interesante en la medida en que tú la quieres para poder utilizarlo como dinero. O sea, es único o no único en virtud del uso que le quieres dar. Pero entonces, sí te parece extraño. ¿Por qué? Porque para mí un token es lo opuesto a lo no fungible. Si un token es como la ficha de un casino, pues entonces es extraño decirle no fungible, porque es como decirle único. Sí, pero una cosa es que tú tengas algo para intercambiar. Ajá. Y otra es que haya muchas cosas equivalentes que se puedan intercambiar entre sí. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que una obra de arte es única, ¿no? O sea, no fungible. Pero igual uno la puede intercambiar. Tú me puedes dar una obra de Van Gogh y yo te puedo dar una obra de Da Vinci. Y sabemos que estamos intercambiando cosas que son esencialmente distintas, pero eso no quiere decir que no podamos hacer intercambios con ellas. Ok. Entonces, lo de token habla de que es intercambiable. Lo de no fungible, en cambio, quiere decir que no hay nada idéntico en el mundo. Ok, entonces déjame ahora, yo te vuelvo la pregunta. Ujú. ¿Qué entiendes tú por eso? Pues es que yo siento que es un concepto que es bonito, pero en la medida en que uno lo utiliza desde la perspectiva de el valor que le asignamos a las cosas. Ujú. Porque es un concepto que parece binario, ¿no? Hay cosas fungibles y hay cosas no fungibles, y eso no es tan cierto. Y es un concepto que parece objetivo, como si Dios fue el que dijo que esto es fungible y esto no es fungible y no hay nada que decir al respecto. Pero en la práctica uno lo examina y se da cuenta de que, primero, todo está como en un espectro de lo fungible a lo no fungible. Entonces, por ejemplo, el dinero que habíamos dicho que era súper fungible, si yo te pagara, no sé, 10 millones de pesos con 50 kilos de monedas, tú no me lo recibes. De pronto, ¿son regalados? Pues si ese fuera un pago que yo te debo, tú me dirías como, hey, no, ¿qué le pasa? Usted me paga con una transferencia bancaria o algo por el estilo. Entonces, eso muestra que no es que sea tan fungible el dinero como para que en cualquier contexto yo te reciba cualquier tipo de intercambio así nomás. Ok. Y también las cosas caben en ese espectro. No solo estamos hablando de billetes y monedas, sino de una caja. Una caja en tu armario es un objeto que en rigor tú puedes utilizar para intercambiar. Y la pregunta por lo fungible o no fungible es más bien como, ¿a ti te da igual que te lo cambie por otra cosa igual o no te da igual? Eso es chistoso, pero ¿se entiende? Ujú. Y entonces, bueno, aparece ahí el concepto de lo fungible. Lo Fin. fungible, que era una palabra que yo creo que antes del 2021 no estaba para nada en mi radar y aquí está, Ujú. fungible. El tema con los tokens no fungibles es que son completamente digitales. Sí. Es algo que habita en Internet. Sí, Y como ya hemos explorado en las conversaciones que tenemos en cosas de Internet, es raro. O sea, Internet es el mundo de las copias. sí. Esta voz que tú estás escuchando en el audífono de Laura es una copia de un archivo que nosotros copiamos a, no sé, una plataforma de internet y se copió en un servidor y tú cuando la descargaste en tu celular se copió en tu celular y copia. Todo en el mundo digital es la copia de la copia de la copia de la copia. Aunque uno no se entere como usuario final, la razón por la cual es global es porque todo el tiempo se está copiando todo. Ujú. Y entonces es contraintuitivo pensar en algo que habita internet y es único. Te lo pongo de esta forma. Nosotros llevamos siglos en una trayectoria que va hacia el mundo de las copias. O sea, Ujú. desde la imprenta para acá, cada vez somos más capaces de producir copias. Literal, copias. A ver, ¿en qué Po- estás pensando? En que, por ejemplo, antes de que existiera la fotografía, tú no podías tener tantas imágenes idénticas una a la otra. O antes de que Ujú. existiera la imprenta, cada libro por lo menos tenía el puño y letra de la persona que lo escribió con la mano.
Sí, aunque yo lo decía en un sentido menos solemne, o sea, yo ni siquiera estaba hablando como de los 2 últimos siglos de historia de la humanidad, no, sino como en un sentido más práctico, como que todo en Internet son copias de las copias, y hay un punto donde uno ni siquiera sabría cómo funciona si cada cosa es única. Sí. Y aún así, nos encontramos aquí, hablando en el 2021, de unos ítems, de unos activos que son no fungibles y que se están usando como en una escasez que para mí es artificial, para venderlos a miles de millones de dólares. Ok, entonces... Algo que, perdón, para volver a Beeple, algo que ya está en internet en el Instagram de Beeple. Sí. O sea, si tú tuvieras el juicio de meterte, no sé, a la cuenta de Twitter de Beeple y descargar las 5,000 imágenes y ponerlas en un mosaico, tú podrías reproducir la obra Sí. visualmente. Sí. No puedes tener el token no fungible, pero puedes tener los visuales, que es en últimas lo que nosotros estamos acostumbrados en el mundo del arte. Pero es que yo no quiero tener la única copia de la obra de Beeple. Yo no quiero que la gente la deje de ver o que vaya a mi casa para mirarla con mi permiso. Lo que yo quiero es algo así como el certificado de autenticidad. El visto bueno del mismísimo Beeple diciendo que esta obra que él creó ahora es mía y que yo la puedo vender en el futuro. Como el título valor, digamos. ¡Ah! Y eso solo es posible gracias a una tecnología como blockchain. En 2008 salió Bitcoin y esto fue la obra de un personaje anónimo que se llama Satoshi Nakamoto. Para que Bitcoin exista como moneda, se desarrolló una tecnología, el mismo Satoshi Nakamoto desarrolló un protocolo que se llama blockchain. Y blockchain es la base sobre la cual estamos construyendo estos NFTs. Ok, a mí me gustaría, Ajá. si tienes la paciencia, explicar cómo funciona blockchain. Bueno, Entonces, pero antes, Bitcoin es una moneda. Blockchain es la tecnología que ejecuta esa moneda. sí, Y blockchain traduce cadena de bloque sí, o bloque de cadenas. sí. ¿Cuál de las dos? Cadena de bloques. Listo, entonces, ¿cómo funciona? Tú me tienes que frenar si esa cosa se pone muy técnica porque es un riesgo real. Ok, Pero la idea esencialmente es que la fórmula que utiliza Bitcoin para lograr que la gente tenga plata y que haya transacciones consiste en tener una especie de historial de transacciones en el que todos los computadores que están conectados al network están de acuerdo. Entonces, si yo puedo estar de acuerdo con otro computador en, no sé, en Malasia, de que tú me diste a mí un Bitcoin ayer, entonces cuando yo mañana quiera gastarme ese Bitcoin, todos estamos de acuerdo en que eso ocurrió porque tenemos un historial de transacciones que dice exactamente lo mismo. yo me lo imagino como si hubiera 10 amigos en un cuarto prestándose plata y Ajá. cada cosa la escribieran en una pizarra que todos pueden ver. Sí, Entonces todos como que miran, sí, Santiago sí tiene 2 monedas porque hace un mes una persona le dio una moneda y la otra le dio otra moneda. Y esa persona tenía la moneda porque tal persona le dio una moneda y tal persona le dio la moneda. ujú, Como disponible para todo el mundo el historial de quién tiene qué. con la diferencia de que el tablero no está en la cocina del cuarto donde todo el mundo lo está utilizando, sino que cada cual tiene su propia copia y hay un protocolo de comunicación para que las copias sean idénticas. Ujú. Ese protocolo de comunicación es blockchain. Ah, Y entonces lo que blockchain hace es como mezclar principalmente dos tecnologías importantes que vienen del mundo de la criptografía, que son las firmas digitales y las funciones hash. No sé ni siquiera cómo traducir eso. yo tampoco sé. Pero entonces, digamos, si estamos jugando el juego de la cocina y las transacciones, si tú escribes, Santiago le dio a Laura 2 Bitcoin, esperaríamos que hubiera una firma de Santiago para validar que en efecto eso fue verdad. Ujú. Esa firma digital funciona con criptografía, que es como todo otro capítulo que podríamos abrir y que de hecho alguna vez Dejémoslo ahí. tratamos de... No, ya hemos intentado 3 veces grabar un episodio de criptografía. Cada conversación es más aburrida que la anterior. Y en este punto siento que ya lo charlamos todo tú y yo. Sí, entonces lo que quiero decir con respecto a la criptografía es que es gracias a que sabemos cómo esconder mensajes que podemos hacer firmas digitales. Porque yo puedo utilizar una clave secreta para encriptar un mensaje que te mando a ti y tú puedes utilizar una clave distinta, esa es la magia, para desencriptar el mensaje. Y el hecho de que tu clave sirva para revelar el mensaje que yo te mandé, demuestra que yo lo firmé, porque tu clave y mi clave son las que
abren y cierran ese mensaje. Ujú. Entonces tú puedes verificar que el mensaje vino de parte de Santiago, porque el único mensaje en el mundo que se podía desbloquear con esa secuencia de números es uno que yo hubiera firmado. Ok, y ese pedacito sirve para que tú me des la plata, Ajá. sin que los demás vean. O sea, no es como que tú tires 2 bitcoins en la mitad del salón. Tú vas y me los entregas. Pues la billetera de Santiago tiene una identidad. Y cuando yo quiero hacerte una transacción a ti, con la firma digital de esa billetera podemos confirmar que fui yo el que la logró. Ujú. Y la parte realmente encantadora de eso es que las firmas digitales, a diferencia de las firmas de puño y mano, son distintas cada vez porque utilizan el mismo mensaje que están enviando para producir un resultado. Entonces, en la medida en que el mensaje más la contraseña generan un resultado, la firma siempre es diferente. O sea, la firma siempre está amarrada a ese mensaje en particular. Ok, aquí se puso muy técnico. Ok, listo. Fréname entonces. O sea, no, o sea, lo importante creo yo que es que blockchain es un tablero donde todos podemos ver quién le dio plata a quién. Sí, Y la manera como la gente se manda plata de tu billetera digital a mi billetera digital es como con unos protocolos súper seguros encriptados. sí. Solo quería agregar un punto final y es que cuando tú firmas una transacción, Ajá. el resultado de esa transacción es un número único. Es una cosa absolutamente irrepetible porque es un mensaje único con una firma única que por matemática magnífica y fantástica generan un resultado único. Y yo puedo utilizar el resultado, esa cosa supremamente única, como input para la siguiente lote de transacciones. De forma tal que cada lote de transacciones está irrevocablemente amarrado al anterior. Y por eso se llama cadena. Por eso es una cadena, porque tú no puedes generar un nuevo bloque sin haber validado todas las firmas anteriores. Ah, y así es como los computadores llevan las cuentas de todo el mundo. Exacto. Hay un detalle también que recuerdo y es que en el mundo de blockchain se habla de que es descentralizado, Sí. ¿cierto? Porque el que realmente dice quién le dio plata a quién es la misma cadena. Sí, Pero entonces, ¿quién revisa la transacción? Como que en abstracto todos lo revisamos, es muy bonito. ujú, Pero en últimas hay un computador que tiene que revisar la matemática, la encriptada, ¿no? sí, sí, sí. Y tú puedes, digamos, poner tu computadora a disposición del sistema a que verifique transacciones y en recompensa el sistema te da un poquito de Bitcoin. Sí, Y tal hay cual. gente que trabaja, comillas, minando Bitcoin, lo que quiere decir que tiene computadores verificando transacciones y ganando Bitcoin por eso. Sí, y es chévere que lo digas porque muestra en dónde cabe esa pieza del rompecabezas que son los mineros como dentro del esquema de blockchain. Pero claro, eso no es lo único. Sí, exacto, no es lo único y ese es como el punto al que podemos llegar con esta conversación de NFTs, que el blockchain no solo sirve para mover dinero. El blockchain ya me está permitiendo hacer algo muy, muy mágico y espectacular. Ya. Y es que si tú tienes una billetera que está asociada a o sea, tú, Laura, puedes tener una billetera, una secuencia de números que es La tuya, mía. Ujú. es absolutamente tuya. Y esa billetera se puede comunicar con el network para enviar o recibir y se puede dejar un registro que dice X cosa le pertenece a Laura. Ujú. En el mundo de Bitcoin, esa X cosa puede ser una transferencia que diga algo así como 20 Bitcoin. Pero tú no necesariamente tienes que decir 20 Bitcoin. Tú puedes decir, a Laura queremos que le llegue un código único que representa, por ejemplo, una obra de arte. O sea, tú dentro de la mecánica de blockchain no solo puedes mandar plata, sino que puedes mandar, por ejemplo, títulos de propiedad. Para autenticar cosas únicas. Sí, cosas únicas. Yo tengo una casa y a esa casa voy a generarle un código único. Y ese código único, gracias a blockchain, voy a decir que le pertenece a la billetera de tal persona. Y en la práctica lo que estoy haciendo es decir que esa persona es dueña de la casa, porque es la única persona que tiene ese código. Y entonces, cuando salió blockchain, mucha gente empezó a decir como, pucha, Satoshi Nakamoto revolucionó el mundo como 3 veces, no solo una. O sea, no solo creó una moneda que ya es descentralizada, que ya es tremendamente revolucionario, sino que además creó blockchain. Sí. Y esta cosa va a cambiar Internet. Sí, y mucha gente estaba diciendo, puede que más importante que Bitcoin sea el mismísimo blockchain. Y sí, más o menos ha pasado, ¿no? Mucha gente ha construido encima de blockchain
Pues distintos artefactos. No sé si ya es más importante o todavía no, No sé. porque además Bitcoin sigue siendo la moneda más exitosa de todo este mundo. Pero, por ejemplo, hay un personaje ruso que se llama Vitalik Buterin, Ujú. que con base en este mismo blockchain desarrolló una cosa que se llama Ethereum. Entonces, a primera vista, Ethereum es simplemente otra criptomoneda. No está Bitcoin y está el Ether, que se utiliza en la plataforma de Ethereum. Fin de la historia. Pero no, porque cuando estaban diseñando Ethereum, lo que estaban tratando de lograr era aprovechar todo el potencial de Bitcoin, pero llevarlo más lejos. Entonces diseñaron una plataforma sobre el mismo blockchain en donde no solo se puede intercambiar plata, sino que tú tienes un código abierto para que cualquiera se invente X cosa que se puede intercambiar dentro de la plataforma de Ethereum. Escuchen a Vitalik hablando de Ethereum. So instead of having, a protocol that's designed around one very small set of use cases, you just create a general purpose operating system and you let people build whatever they want as applications on top of it. Y tienen un mecanismo súper coqueto, que es que tú puedes escribir programas en un lenguaje de programación y ese programa funciona dentro del blockchain de Ethereum como un usuario independiente. O sea, hay usuarios que son personas y hay usuarios que son programas. Two types of accounts. User accounts controlled by private keys. Second kind of account, contracts controlled by code. So these two types of accounts in Ethereum essentially have completely equal privileges. Anything that humans have the right to do, bots have the right to do. Entonces tú le puedes mandar una transacción a un usuario que es un programa y al recibir esa transacción el usuario programa, detonas un código. Y el usuario, el código se ejecuta solo, es un contrato inteligente. Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer un contrato en donde dice que si el crowdfunding se logra completar, por poner un ejemplo, si la billetera tal recibe más de 20 monedas, entonces desembolsale esas 20 monedas al usuario tal, que es el artista que hizo el crowdfunding. Pero si nunca le llega esa plata al usuario tal, esa misma billetera podría más bien devolver la plata a las personas que estaban contribuyendo al crowdfunding y no lo lograron. Pero ahí se hace de manera automática. Sí. Porque, por ejemplo, con Kickstarter o tantos servicios que hay de financiación colectiva que se me olvidan, hay un humano devolviendo plata o no cobrando la plata o como gestionando eso. Sí, tal cual. Y ese En es cambio, en exactamente el Ethereum punto. es automático, son pedazos de código. Sí. Entonces, en Ethereum diseñaron como una especie de sistema operativo sobre blockchain, porque no es solo para transferir dinero, sino es para que cualquier desarrollador externo diga, ¿cómo puedes tú utilizar tu blockchain? ¿Qué quieres hacer tú con esta vaina? Ok, pero entonces creo que llegamos al momento en el que hay que decir explícitamente y de manera directa qué tiene que ver el blockchain con los NFT y Ethereum. Que dentro de la plataforma de Ethereum, dentro del modelo de blockchain, se crearon los berracos NFTs. Y esto puede ser canciones, puede ser películas, puede ser lo que sea. Ajá. Pero lo que yo estaba viendo a Beeple decir es que no es que la obra en sí misma esté dentro de Ethereum No como un está. código. No. No, porque eso sería muy pesado. De acuerdo. O sea, ya verificar las transacciones de todo el mundo y hacer otra argolla en la cadena requiere un poder de computación enorme. Entonces, si aparte de eso tú metieras como las características de la foto o la foto, sería demasiada información. Pues todos los computadores que estén dentro de esa blockchain tendrían que tener el berraco archivo. No es así. No, es demasiado trabajo. Entonces, es como para mí todavía difícil de entender cómo algo se vuelve un token no fungible, porque no es la imagen, no son los derechos de autor de la imagen, es el formato NFT de la imagen. Sí. Sobre la parte técnica que a Laura le interesa. Lo ideal es que uno crea un NFT a partir de un archivo específico, de forma que el código del NFT se puede utilizar en el futuro para comprobar que existe un vínculo con ese archivo en particular. Sin embargo, los creadores de NFT no son todos igual de rigurosos. Algunos, por ejemplo, ponen una foto de algo, como un mural, y en la descripción explican que el NFT representa lo que aparece en la foto. Y ahí lo que a mí me ayuda a navegar ese mundo es pensar en el certificado de autenticidad. Y es, típicamente cuando tú compras una obra de arte, te dan un papel que dice, esta obra es única, esta obra es auténtica y esta obra es hecha por tal persona. Sí.
yo acompañé una vez a una amiga de la universidad a la Feria del Millón, donde todo vale $1.000.000 o menos, o sea, asequible, y ella tenía que llevar sus obras con sus certificados de autenticidad, y si no tenía una hoja de papel que certificaba la autenticidad, no le dejaban vender el cuadro. Claro. Así el cliente lo quisiera y ella lo quisiera vender, el papel. Y yo siento que esto de los NFT es como tener el papel de la obra, pero nunca recibir el cuadro, porque es digital. Pues es que depende, porque hay dos tipos de NFTs. Ujú. Hay un NFT que lo que te da es propiedad sobre algo que sí es útil. Ok, en rigor todos los NFT te dan propiedad de algo. Ajá. Entonces, digamos que el primero es algo útil. ¿Cuál sería el segundo para ti? ¿Algo inútil? Pues sí, es un poco el NFT por sí mismo, que es algo mucho más difícil de comprender, porque tú puedes rápidamente como aceptar la idea de que, por ejemplo, hay un mapa en un videojuego y la gente está en línea conectándose a ese videojuego a utilizar el mapa. Ese mapa en cierto sentido existe y yo puedo crear un NFT para decir que el mapa es mío y puedo de alguna forma, no sé, cobrarle un arriendo a las personas que utilizan ese videojuego, ese mapa en particular, que quede claro que es mi mapa y me paguen una comisión o algo por el estilo. Y esto es un ejemplo de la vida real. Hay NFTs que son como complementos de videojuegos y la gente paga por acceder a ellos. Sí, entiendo que hay una pista, hay un juego de carreras relacionado como con Fórmula 1 que tiene pistas en las que se generan NFTs. Penélope nos tiene que ayudar acá porque no estoy, o sea, casi que me inventé el ejemplo para no tener que hablar correcta o incorrectamente del mundo de la Fórmula 1, pero sí. Y el punto sería eso, como a ti de qué te sirve el NFT, pues man, estoy arrendando una pista digital y eso me genera ingresos y la gente está feliz usando la pista y no es tan loco como parece. El juego se llama F1 Delta Time. Y es un ejemplo muy interesante de NFTs porque fue construido para ser jugado utilizando el blockchain de Ethereum. F1 Delta Time, the official Formula One game on blockchain. Unlike traditional games, F1 Delta Time utilizes blockchain technology. Uno puede coleccionar carros, cascos, corredores, motores, lo que quieran. Thanks to blockchain, fans can have full ownership of unique Formula One digital collectibles. Every driver. Hay miles de juegos en los que uno compra y colecciona ítems, pero este es especial porque desde su concepción fue creado para funcionar con Ethereum. Para seguirte la corriente, tengo un ejemplo de NFT útil, Ajá. que es como una llave que abre la puerta a llamadas de Zoom. Entonces, supongamos que tú quieres tener una llamada muy exclusiva con gente que únicamente X y Y. En vez de mandarles un link privado, les mandas como un NFT que abre la puerta a esa llamada. Ok. Ahí yo lo que te diría es que pues los códigos de Zoom funcionan bien. Como que parece que está resolviendo un problema que no es tan grave. Claro, pero lo de la llamada exclusiva es mirando al futuro. El tipo de aplicaciones que pueden ocurrir de aquí en adelante es gigante. Puede que Taylor Swift haga un concierto donde los tiquetes son emitidos con NFT. Cosas así como, boom, gigantes. Huh. Pero creo que estamos de acuerdo en que hay un tipo de NFT que hace algo. Sí. Y es el que estamos diciendo, comillas, útil. Sí, como que es la versión notaría, que es como esta notaría virtual certifica que tú eres el dueño de X. Y X puede ser una pista de Fórmula 1, puede incluso ser un pedazo de brazo, porque hay una tenista que está alquilando su brazo o alquiló su brazo para que uno se tatúe, para que uno indique qué tatuaje debería poner ahí. Como si fuera un lote. Sí. Construya la casa que usted quiera. Sí. Entonces, ¿Y en qué país? Ay, no me sé. Penélope. Ella es croata. Se llama Alexandra Olinikova. Vendió el pedazo de su brazo por un poco más de $5,000. Y no solo se puede usar para un tatuaje sino para mensajes temporales en diferentes eventos. Pero no nos perdamos. Santi y Laura acaban de dar 3 ejemplos distintos de NFTs que representan cosas útiles. Pasemos a la segunda categoría. Los inútiles serían cuando ya la cosa es tan friki que uno lo que le importa es el NFT en sí mismo. Esos yo los entiendo como los, comillas, placeres estéticos. Que es como, no sé si tú has conocido coleccionistas, pero hay un punto donde uno cuando no está metido en el cuento es como, ¿y pa' qué? Y la otra persona es como, ¿pa' qué? Como 1000 razones. Y lo que uno logra entender es, le gusta. Sí. Le da felicidad, le da placer estético. No sé si es estético, tal vez esa sí es la palabra, pero sí se siente como que es el NFT en sí mismo, que tú no puedes hacer nada con él.
Y lo de los coleccionistas me parece que es el ejemplo perfecto. Hace poquito la NBA se metió todo en el rollo de los NFTs y empezó a sacar como replays coleccionables, o sea, momentos históricos en la NBA, un jugador famoso haciendo una clavada famosa. Y esto lo digo para la audiencia, yo sé que tú ya lo investigaste, pero como en estos replays uno puede generar un NFT y decir que Santiago Espinosa es el dueño de la vez que Kobe Bryant le hizo un pase a Shaquille O'Neal, hicieron un alley-oop contra Portland y remontaron el partido. Portland has 3 timeouts left, the Lakers have 2. Bryant to shot. ¿Te molesta si lo digo en lenguaje de gente que no sigue los partidos de básquetbol? Sí, claro. O sea, digo, no me molesta. Sí me molesta, cállate. La NBA es esta liga de básquetbol en Estados Unidos. Y ellos, muy vanguardistas, se metieron en la idea de producir NFTs. ¿Y qué representan esos NFTs? La propiedad sobre momentos increíbles de partidos de básquetbol. Entonces, por ejemplo, un jugador así altísimo encestándola de manera espectacular es un pequeño video que tiene formato NFT y solo una persona es dueña de eso. Ajá. Entonces, siguiendo con la tradición de las tarjetas de deportistas, que eso es más gringo que colombiano, pero como eso que uno colecciona tarjeticas de béisbol, sí. Ellos tienen sus momentos memorables de la NBA y realmente uno entra al sitio web Top Shot y hay videos muy chéveres. Sí. Y uno puede, en teoría, crear una cuenta, comprar los NFT de estos momentos, intercambiarlos con otras personas, chicanear que tú tienes este momento y no el otro. Y eso es lo que yo diría en palabras no especializadas se están haciendo. Ok. Pero el punto es que son NFTs que te dan como alegría en el corazoncito de tenerlos en tu vida. Claro, y eso es súper fregado de entender porque estamos hablando de que un replay de estos puede costar $60,000, $30,000 y tú vas y le preguntas al dueño como, wow, ¿y en qué te gastaste esa plata? ¿Qué es lo que logras hacer con eso? Y la respuesta es casi que nada, porque los derechos de transmisión, los derechos de reproducción, toda la parte que es como de copyright de esos momentos fantásticos de la NBA, sigue siendo la NBA. La NBA no está cediendo los derechos. Entonces el dueño de uno de estos NFTs, incluso si subiera el video a su propio canal de YouTube, hasta YouTube se lo tumba. Porque es como, no, tú no tienes derecho a mostrar esas imágenes, tú no puedes venderlas para películas, tú no, nada, o sea, tú eres simplemente el dueño de la tarjetica. Pero entonces, aquí voy a ser un poquitito abogada del diablo. ¿En qué sentido? Contra nosotros mismos. Sí, ¿quién es el diablo acá? Es lo que estoy preguntando. Otra persona que no está en este momento en la conversación. Entonces, estamos diciendo que en el mundo de los NFT encontramos 2 tipos. Los que activan algo y son, entre comillas, útiles, y los que tú compras y no pasa nada más allá de que ahora posees un NFT. Entonces esos son los que estamos diciendo inútiles o que te dan placer estético. Sí. Listo. Pero en otro nivel, los que estamos llamando inútiles pueden ser muy útiles en la medida en la que se están volviendo también cosas que se comercian en un mercado. Y entonces aquí puedo volver al ejemplo del NFT que hizo Beeple, de un tipo parecido a Donald Trump tirado en el andén, creo que se llama Crossroad. Correcto. Que este coleccionista de arte compró por $60,000 y vendió a 6 millones. Porque entonces puede que el NFT en sí mismo no estuviera activando nada ni fuera útil, pero resultó siendo bastante provechoso para el coleccionista que lo comercializó. Sí, es verdad, pero en la medida en que por definición todo NFT es algo que tú puedes comprar y vender, el hecho de que lo puedas revender luego no le quita como el aspecto misterioso de que en sí mismo no te sirve de nada. Porque todos se pueden vender, todos. Y es verdad que tú siempre puedes vender algo más caro en el futuro. Pero entonces ahí lo único que estás haciendo es como postergar la pregunta porque la persona del futuro es como, ve, ¿tú por qué lo estás comprando? Además, estamos hablando de miles de dólares por un replay de la NBA. ¿Por qué lo estás comprando? Si la respuesta que la persona te da es porque otro lo va a comprar, y entonces como que tú vas a seguir la cadena de todo el mundo comprándolo porque otro lo va a comprar y eso ya tiene más comportamientos locos de burbuja. Pero sí creo que es práctico o útil decir como no, espérate. Hay unos que yo estoy comprando para coleccionar
y hay otros que estoy comprando para tener un uso exclusivo de algo. Y esa diferencia creo que de algo sirve. Y ese es el que tiene más espacio para crecer. O sea, lo que yo he estado aprendiendo es que esa puede ser la clave de entrar a una casa alquilada en Airbnb en el futuro. Esa puede ser la clave para hacer conciertos masivos de manera remota. Ese puede ser la clave para organizar muchas de las cosas que suceden en Internet, pero de una manera más autenticada, digamos. Sí. Y ahí es donde hay mucho espacio. Total. Y podemos hacer o sea, quiero decir una cosa importante acá y es como Okay. El mundo, si tú lo miras con ese lente, tiene millones de cosas que uno puede convertir en NFT, empezando por mi casa, mi sofá, mis zapatos. O sea, tú puedes volverte dueño de absolutamente todo, puedes armar como todo un mundo en donde la posibilidad de certificar propiedad se vuelve una locura. Pero no estoy ni siquiera hablando de eso, estoy hablando de construir un código que te da una entrada única a la casa que alquilaste 2 semanas. Sí. No eres dueño de la casa, ni de la cama, ni No, nada, es como más seguro que una llave. Yo sé que tú estás hablando de ese ejemplo puntual, pero yo quiero llevarlo más lejos y decirte, el Internet de las cosas, por ejemplo, esa idea de que uno le puede poner una dirección IP a todas las cosas en el mundo y conectarla a Internet. Hay una cosa análoga que es como el Internet o el mundo de los NFTs, en donde todo se puede prestar para volverlo como notariable. O sea, ¿por qué no pasar a blockchain, por ejemplo, mi título de propiedad sobre 1 hectárea de tierra? Y ahí como es, blockchain puede ser la notaría del mundo, pero ahí estoy hablando de un futuro remoto. Ahora, esa misma semana en la que Beeple hace su venta millonaria de 69 millones, él atiende un montón de entrevistas. Y entre esas yo me encontré una de un medio que se llama CoinDesk, como de cosas financieras, donde lo entrevistan un poco como, ahora, ¿qué vas a hacer? Te acabas de volver millonario. Y Beeple tiene un montón de reflexiones interesantes y una de ellas es que dice, con seguridad, esto es una burbuja. But do you think this is just a fad, like the ICOs, like the GameStop phenomenon we saw earlier this year? Sure, I think it's a bubble. I do think there is a bubble, and I think where we are at in that bubble, or if it's not a bubble now, I do believe it probably will be a bubble at some point because there's just so many people rushing into the space. Y si no es una burbuja ahora, se va a volver una burbuja porque hay demasiada gente entrando a este mundo ahora mismo y como que lo que da a entender es que no hay suficiente valor como para que alcance para todo el mundo. ¿Tú crees, Santi, que esto de los NFT estéticos coleccionables son una burbuja? No, la verdad no. Porque una burbuja solo ocurre cuando la única motivación de las personas para comprar es la idea de revender en el futuro. Si tú solo estás pensando en que yo quiero tener X para revendérselo a alguien, entonces ese comportamiento es peligroso porque pueden ocurrir cosas como que los precios suben y suben y suben porque uno siempre se imagina que va a haber luego un comprador nuevo. Y ese es como el fenómeno de la burbuja. Llega un punto en donde los precios están tan ridículamente desvinculados de la realidad que ya no aparece ningún comprador nuevo y entonces la persona que es dueña de esa cosa trata de revender y no puede y lo vende un poco más barato y los precios se derrumban de un momento a otro y la burbuja se explota. Pero hay como 2 características de las burbujas que me llaman la atención ahí. La una es que hay un momento de estallido. Tiene que haber un momento en donde todos se dan cuenta de que, uy, pucha, esto no tenía ningún sentido. Y esos momentos no ocurren fácilmente, por ejemplo, en el mundo del arte. Digamos, la burbuja del .com de 2000. Esto es que un montón de empresas de internet comenzaron a aparecer y recibieron una inversión masiva, ¿no? Todo el mundo estaba pensando como, pucha, los negocios ahora se van a ir a internet, hay que invertir en negocios en internet, y las acciones de muchas empresas se fueron volando por los cielos. Pero igual había un punto en donde las empresas tenían que generar ingresos y retorno. Y en el momento en el que comenzó a verse que estas empresas con tanto presupuesto de mercadeo no iban a vender todo lo que debían vender para justificar su valoración, se reventó la burbuja. Lo curioso de ese ejemplo es que igual Internet sí era el futuro. Sí, es verdad. Entonces es como chévere. extraño porque es una burbuja que nos puede hablar muy bien del fenómeno, pero igual tenía el olfato puesto bien en el futuro. O sea, de pronto los NFT
ahorita mismo podrían ser una burbuja, pero igual eso no quita el hecho que el NFT puede cumplir un rol importantísimo en el futuro de la tecnología porque te da propiedad sobre un activo digital. Claro, sí, eso que dices es cierto. Lo que yo estaba tratando de decir igual es que había un momento como un deadline, un punto de presión que explota la burbuja que es, bueno, ¿y en qué momento estas empresas van a generar ingresos? Pero con el mundo del arte eso no tiende a pasar. O sea, tú puedes comprar una obra de arte por $30 millones, ser el dueño de esa obra 50 años y luego venderla por 60 millones. Y en ese tiempo pasa no hay nadie que te esté presionando a ya se va a explotar este mercado. Es más, el mundo del arte muchas veces ha sido juzgado como una burbuja, pero ahí sigue. Y hay obras que se venden a $400 millones y se revenden más caro y ya está. Entonces, no sé, siento que no tiene suficiente como presión. Y no creo que la gente única y exclusivamente lo esté comprando para revenderlo. Ahí hay que ver también la variedad de precios, porque también hay NFTs que tú puedes comprar a precios razonables. O sea, no todos son Beeple. O sea, Beeple es un artista que nos sirve mucho para pensar en NFTs, porque es una persona particular. Pero eso no quita el hecho que un montón de artistas menos reconocidos, de pronto con una trayectoria que no son 13 años haciendo arte digital, sino menos tiempo, que igual están vendiendo NFTs a cifras razonables. Claro. Y eso también puede ser que uno de pronto... Yo en mi casa no tengo ningún arte carísimo, pero tengo unas piezas que podría vender y no sé, irme de viaje o algo así. Sí, y fíjate que si la persona que compró el cuadro de Beeple a $69 millones lo trata de revender y no puede, eso no quiere decir que el mercado de los NFT sea una burbuja, porque todas estas otras obras de arte se pueden seguir comprando y vendiendo relativamente bien, sino que esa persona un día la quiere revender y es como, pucha, me tocó revenderla a $1 millón, o sea, perdí un montón de plata. Ok, pero fuiste tú, no necesariamente todo el universo de los NFTs. Entonces, para que se pudiera hablar de burbuja tendría que ser una cosa masiva, como que la misma infraestructura de Ethereum colapsar y todo el mundo tratar de salir del barco al mismo tiempo. En ese momento uno se diría, es una burbuja. Pero el hecho de que los $69 millones que pagó un artista por este NFT sean una cifra alta, no necesariamente te habla de comportamiento de burbuja. Y todavía no sabemos quién fue el comprador. Sí, es verdad. ¿Y tú crees? ¿Cómo lo ves tú? Pues para mí es extraño especular ahorita porque NFT, como un token no fungible, es algo que yo creo que se puede integrar a Internet con tranquilidad. Ajá. Que es como esta idea de la escasez, que en el mundo físico es evidente, pero en el mundo digital era algo ajeno. Ajá. Y lo estamos integrando. Entonces de pronto al mundo digital le conviene tener una capa de escasez. En ese sentido lo puedo ver. En el caso de las piezas gráficas, que fue como lo que inspiró esta conversación, me parece difícil porque igual la manera como uno valora una pieza de arte es para mí extraña, independientemente de si es digital o no. Y además, como que este arte digital, yo siento que no tiene contexto. O sea, cuando a ti te hablan de un Da Vinci o lo que sea, te dicen el periodo histórico, la trayectoria del artista, quién es el dueño de las otras obras, cuál era la visión del mundo que estaba presentando, la técnica. Hay como una lista de cosas que más o menos todas las obras por contexto usan para valorarse. Uh-huh. Y esto es como, ¿cuál es tu intención artística? Yo solo publico una imagen al día. Pero eso es una intención artística. Eso es parte de un contexto. Pero cuando tú ves hablar a Beeple, su intención de creación no necesariamente suena como una intención artística. Suena como una intención de crear algo, pero no de decir algo sobre el mundo. Uh-huh. Puede que yo esté siendo una viejita que solo entiende el arte como se entendía hace décadas y realmente lo que pasa es que no he podido comprender la vanguardia, pero igual, no se siente bien todavía coherente en el estómago, en las tripitas. Sí, pero fíjate ahí... Y finalmente, y último, cuando tú hablas de la técnica y la estética, es como... es raro, es como un videojuego, es como... no, en mi visión del mundo... no es tan único. No sé. Ok, pero cuando tú hablas de eso, es que es importante no mezclar cosas. Okay. Una cosa es que a uno le parezca ridículo el mundo del arte
Y otra cosa es que a uno le parezca ridículo el mundo de los NFTs. Ok, yo no estoy diciendo que el mundo de arte es ridículo ni el de los NFT, sino que la manera como se asigna un valor en dinero es para mí enigmático. Sí. No le entiendo la lógica de principio a fin, no. Pero es que hay un elemento ahí que hace que sea más lógico de lo que parece. Y es que precisamente como estamos hablando de algo que no es fungible, basta con que a una persona le interese y ya. O sea, solo necesita tener un comprador. Bueno, digamos, 10 personas interesadas a lo largo de toda su historia de compra y recompra son suficientes para que un artículo único tenga mucho valor. Pero ¿cuántas personas para que ese valor llegue a 69 millones de dólares? Pues es que ese es mi punto. Tú no tienes que valorar una obra en 69 millones, tú, Laura, para que la obra encuentre a alguien que sí lo hace. Ujú. Y en un mundo en donde, por ejemplo, hay gente billonaria, tú le preguntas a Elon Musk y el man como que, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Cuánto? Y tú le dices 69 millones de dólares y el man dice, venga, va para esa. Y te la Sí. compra. Entonces tú podrías decir como, esa obra no es suficientemente valiosa. Elon Musk no es suficientemente bueno apreciándola. No importa. El hecho es que sigue habiendo un vendedor y un comprador. Y como estamos hablando de un objeto tan único, con un solo comprador que haya, funcionó. Distinto a si tú vendes hamburguesas feas en el Parkway, pues porque en algún punto te quiebras. O sea, necesito que mucha gente las compre constantemente para que esto funcione. En el mundo del arte, no. Un Bill Gates que se antoje de tu obra, ya estuvo. Sí, eso. Y eso a mí me parece extrañísimo. Sí, es un poco extraño. Sí, yo sé que estoy quedando como que no entiendo el arte ni entiendo internet con sus NFT, Ujú. pero realmente no es que yo sea antipática con ellos, es que me parece aleatorio, como que no encuentro la lógica. Cuando tú me dices, ¿le gusta? Yo digo, bueno, ya para mí tiene más sentido. Que es como Claro. que uno en las vísceras le gusta. Sí, sí, sí. Y Porque es tienes, que- y tienes el dinero para comprarte ese antojito. y no solo tienes el dinero para comprarte ese antojito, sino que puedes tener tanto dinero que ese antojito realmente vale huevo. Pero el NFT es independiente de los derechos de autor. Sí, esa es una parte bien misteriosa, porque lo que estamos diciendo en cierto sentido es que el blockchain de Ethereum está subiendo de estatus al nivel de ser una regulación en la que estamos dispuestos a aceptar. Pero no es así en papel. O sea, si la persona que prometió tatuarse algo en el brazo dice no, mentiras, no, yo no puedo llevarla a una corte, porque no tenemos ningún contrato más allá de lo que tuiteó. Con el NFT de una obra de arte creo que no puedes no cumplir tu parte del trato porque como que es automático. Pero ¿qué es lo que es automático? Que El esta pago en propiedad Ethereum. ahora es tuya, sí. O sea, cuando yo reciba el pago, esta cosa ahora pasa a tu billetera. O sea, si nosotros no honramos el hecho de que esa línea de código representa algo en el mundo por fuera del Sí. blockchain, es como felicitaciones, tienes un código ahí en tu billetera. Es un poco como cuando Bart le regala su alma a Milhouse, que Es- escribe en un post-it como alma de Bart. Sí, es muy así, es muy así. Y es como, pues, es un papel, no importa, y se lo da. Y de repente a lo largo del episodio él se empieza a sentir sin alma. Claro, pero entonces ahí la moraleja chistosa de los Simpsons es como que sí vendió su alma, pero en este caso hay que decirlo, el NFT de mi alma no va a hacer que yo reme menos fácil al paraíso o lo que sea, que las puertas de los supermercados no me abran. Entonces, hay un elemento muy interesante que es, necesitamos confiar en el blockchain. Artificio. Sí, de hecho me dan ganas de decir algo que es interesante para esta conversación, que es saber cómo organizar las capas de significado. Ujú. Porque un prerequisito para la conversación sobre NFTs es que uno se tranquilice un poquito con el mundo del arte. Porque todos tenemos un instinto profundo que es ver un cuadro completamente pintado de blanco y decir, ¿cómo así que eso vale 60 millones Yo de lo hubiera dólares? podido hacer. Yo lo hubiera podido pintar. Y ese instinto toca como suprimirlo un poco. Recordando, por ejemplo, lo que te digo de, man, si Bill Gates te paga 60 millones, pues hazlo, pero si no, entonces ese es el cuadro que vale. Y el hecho de que a ti no te guste ese cuadro o que no te guste lo suficiente para poner más de 20,000 pesos, no quiere decir que a otra persona no le importe lo suficiente como para poner esa plata, sobre todo a alguien que tiene 60 millones para gastar. Y con el mundo del arte, por loco que parezca, es un mundo relativamente estable. Las obras se venden a precios altísimos. La gente que se gasta esa plata, de hecho, las revende todavía más caras y ni siquiera se arrepienten de eso. Entonces, es como, tranquilicémonos con el mundo del arte.
como prerequisito. Luego pasa lo mismo con las tarjetas de béisbol, que es el caso que tú estás poniendo de la NBA. En el mundo de las tarjetas de béisbol no solo pasa que uno compra tarjetas y son coleccionables, sino que hay un punto en donde las cosas se ponen locas, porque una tarjeta en perfectas condiciones del beisbolista, no sé, de Mickey Mantle en el momento adecuado, puede valer $60,000. Chistoso que Santiago ingenuamente use el ejemplo de una tarjeta de Mickey Mantle porque en 2021 se vendió una, no por 60,000, sino por $5 millones. Y es como, pues es un pedazo de cartón. Tranquilízate, amigo. Yo sé que para ti es un pedazo de cartón, pero necesito que te acuerdes de que por lo menos hay un buen grupo de miles de personas que están tan embaladas con el mundo de las tarjetas de béisbol que felizmente pagarían los $60,000 por tenerlas. Los 5 millones, Santi. Y uno no dice, es que las tarjetas de béisbol son una burbuja porque llevan tantos años con esa cultura que es como, sí, yo entiendo que tú no vayas a pagar esa fortuna por una tarjeta de béisbol, pero entiéndeme que la tarjeta de béisbol es un token casi que no fungible. En el momento en que nos tranquilizamos con eso, aparece, por ejemplo, la NBA con su One Shot. No es one, es top. Así, Top Shot. Y se vuelve un poquito más lógico, porque la NBA te está diciendo, vamos a hacer un NFT de Michael Jordan clavándola en un momento histórico. Y solo tú vas a ser el dueño de esa vaina. ¿Y qué quiere decir que tú eres el dueño? Pues la verdad... Está en tu colección. Sí, pero la verdad, nada. No lo puedes ni siquiera subir a tu canal de YouTube porque probablemente te lo bajamos por copyright. El algoritmo te lo toma automáticamente. O sea, no es como que tú puedas vender esa imagen, no es que la película de Jordan te tenga que pagar regalías. La NBA contractualmente, cuando genera sus NFTs, sigue siendo dueña de la propiedad intelectual, sí. De la propiedad intelectual de lo que está ocurriendo ahí. Pero te está invitando a un juego que es muy semejante al de coleccionar cartas. Te está diciendo, si te gusta este juego, ven y las coleccionas. Y me encanta que lo pongas así porque la interfaz es súper como de juego. Tú puedes ver la colección del lado y chicanear tu colección. Sí, sí. Y ahí... Y está súper bonito diseñado. Es una chimba. Yo quiero un one shot. Si lo quisieras de verdad, le dirías, Top Shot. Y hay otro que nos falta, que es la tranquilidad con el blockchain, que eso también genera conflicto. Ok. Que es un poco la misma idea de Bitcoin, y es, si todos creemos en Ethereum, si todos utilizamos ese blockchain, si a la gente le interesa tener Ether, hay un punto en donde el blockchain de Ethereum se vuelve una cosa lo suficientemente importante como para valer los billones de dólares que vale. Pero claro que depende de la confianza de las personas, y eso es un chisme viejo, eso es exactamente lo mismo que pasa con los billeticos que utilizamos para comprar cosas en la tienda. Si la gente no creyera en el peso, pues el peso no serviría de nada, es un berraco papel. Pero en la medida en que la gente le crea el peso, yo puedo ir a un concesionario y comprar un carro con papelitos. Aunque toca recordar eso porque con el blockchain de Ethereum pasa más o menos lo mismo. Suponiendo que la gente está tranquila coleccionando tarjetas de béisbol y suponiendo que están tranquilas vendiendo obras de arte y suponiendo que estamos tranquilos utilizando blockchain como una notaría oficial, que en últimas es lo que está haciendo en este caso, de repente es como, ya entiendo. Tal vez yo no quiera comprar el NFT de ninguna de esas cosas, pero no tengo que juzgar a ese otro como alguien tonto o alguien que está metido en una burbuja. Ok. Tú no lo haces. Creo que ni tú ni yo los estamos juzgando. Estamos más bien como fascinados de que semejante cosa exista con tantas piezas que parecen no tener sentido, pero que igual arman un mundo. Sí, pero hay gente que sí juzga. Hay gente que sí cree que todo este tema de los NFTs son una burbuja. Y yo personalmente estaría dispuesto a apostar, pues obviamente dispuesto a equivocarme, a que, no sé, en 2030 el mundo va a estar lleno de NFTs, porque esta dinámica de tratar de certificar que algo es irrepetible a pesar de que lo podamos copiar, nos es útil.